Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo, soy el secretario del Centro Asociado de la UNED en Cantabria y me corresponde hacer la presentación de estas dos jóvenes historiadoras que han tenido a bien contar con el Centro Asociado de Cantabria para presentarnos sus estudios, sus reflexiones acerca del románico palentino. Ellas son, las dos están a mi izquierda, pero en el extremo, Cristina Pardo Le Martín, que es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid y máster en Historia Medieval de Castilla y León, casi 10 años de experiencia como guía voluntaria en la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, lo cual le ha hecho que crezca en ella ese interés por el románico. Es también becaria de la Fundación Villalar, donde está realizando un trabajo de investigación sobre el románico rural palentino, y colabora también en Radio Aguilar en un espacio titulado La huella románica, que ha dado lugar también a una página web. Es decir, que ese amor del románico le ha trasladado también en ese interés por difundir ese gusto hacia el románico. De ese entorno, el norte palentino, que seguramente nos dirán es la mayor concentración de románicos, si no tengo mal entendido, que hay en toda Europa. Y junto a mí se encuentra Esticén Tapia Ortiz, que es además alumna de la UNED, alumna de Ciencias Políticas de la UNED, es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid y colabora también en el programa La Huella Románica, asesorando en los temas legislativos. Yo ahora me voy a quitar de aquí para dejarles a ellas hacer su exposición. Me quedaré como público en una charla y en una jornada que seguramente será de nuestro interés. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la UNED por permitirnos estar aquí hoy. No esperábamos tanta afluencia de gente, así que perdón por este cambio de última hora que nos ha hecho trasladarnos aquí. Bueno, yo quería también dar las gracias a mi compañera Esticén, que gracias a ella hoy ha sido posible que esté aquí para hablar de este románico palentino. Bueno, durante mucho tiempo el interés por el románico se centró exclusivamente en esas grandes iglesias y monasterios. Nadie prestaba atención a esos pequeños templos de los núcleos rurales que había por Europa, ¿no? En el caso de Palencia ocurrió un poco lo mismo. La atención, el protagonismo recayó en esas grandes obras que iluminaban el Camino de Santiago, con San Martín de Fromista a la cabeza, mientras que las iglesias de los pequeños núcleos rurales del norte de Palencia, que como bien han dicho en la presentación, es donde se concentra existe la mayor concentración de románico de Europa y por tanto del mundo, se encontraban un poco en el olvido. A nuestro parecer, eso es una gran equivocación, puesto que son estos pueblos del norte de Palencia los que consideramos que atesoran el románico más puro. La situación fue modificándose poco a poco y, bueno, como todos sabrán, uno de los grandes responsables de este cambio fue la Fundación Santa María la Real, que desde su sede en Aguilar de Campo está tratando de conservar, difundir y mantener todo el románico que antesora la antigua merindad de Aguilar de Campo. Y para los amantes del románico, el verdadero descubridor fue este señor que tenemos aquí, que es Miguel Ángel García Guinea, el que realizó el primer estudio en profundidad de los restos románicos que atesora Palencia. A todo esto se une desde hace 5 años un programa de apertura de monumentos que lleva a cabo la Junta de Castilla y León en colaboración con las diferentes diócesis y diputaciones, y con ayuda de todos se ha conseguido acercar este románico a la gente. Un románico olvidado que llama la atención no por ser menos ostentoso o menos trabajado, sino porque durante mucho tiempo formó parte de ese medio rural y que demuestra un poco la grandeza de esa gente que luchó por levantar su iglesia. A la hora de hablar del origen del románico no podemos hablar de un lugar como cuna del románico, ya que este arte va a surgir de manera simultánea en diversos países europeos. Sí que va a ser un arte que va a tener una rápida difusión, principalmente por estas 3 causas que tenemos aquí, y es que en el siglo XI se vive un periodo de paz que tiene lugar tras las últimas invasiones. Esta paz va a provocar entre la población una situación de bienestar
los pueblos se empiezan a asentar ya cómodamente y sin peligros y comienzan a disponer de un tiempo que van a invertir en otras cosas, pues en el desarrollo de esas expresiones artísticas. Luego tiene lugar el auge del monaquismo, principalmente de la orden benedictina, que se va a convertir en uno de los grandes difusores de la cultura en esta época. Y, en tercer lugar, esas grandes rutas de peregrinación, Roma, Jerusalén y, en el caso de España, el Camino de Santiago. Pero lo que le llama a la gente, ¿no? Cuando viene por primera vez a Palencia, la gente siempre se pregunta por qué en Palencia tenemos tanta concentración de románico. No podemos hablar de una sola causa para contestar a esta pregunta, sino de toda una serie de factores. En primer lugar, la situación geográfica de Palencia. La salida que tiene al mar va a influir mucho en este tema. Después, el Camino de Santiago como ruta de peregrinación. Como vemos en este mapa, el camino francés parte en dos la provincia de Palencia, en aproximadamente 70 kilómetros, y el camino se va a convertir no solamente en una ruta de intercambio espiritual, sino también de intercambio cultural y foco de atracción de maestros. Muchos maestros van a venir al Camino de Santiago a realizar sus obras y una vez acabada la construcción de esas obras que les habían adjudicado, se van a irradiar por el resto de la provincia y van a ir pues, subiendo hacia la zona norte. Luego también es muy importante el tema de los monasterios. Al igual que el Camino de Santiago, los monasterios se van a convertir en focos de atracción de maestros. En el norte de Palencia nos encontramos con 4 grandes monasterios que van a recibir a esos canteros y que una vez también acabadas las obras se van a trasladar a los pueblos vecinos de esos monasterios. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que las aldeas en el siglo XII surgen a instancias de los círculos de poder en aquellas zonas donde hay tierras que explotar. ¿Qué pasa? Cuando aparecen nuevas tierras de explotación van a surgir nuevos núcleos de población. ¿Por qué? Porque siempre les va a resultar más fácil crear un nuevo núcleo de población que no ir trasladándose día tras día con los aperos de labranza a esas tierras. Eso explica que en el norte de Palencia, por ejemplo, nos encontremos pueblos que están separados únicamente por 3 kilómetros de distancia y haya un hábitat ¿no? tan concentrado. Cada pueblo va a tener su iglesia de acuerdo al arte que predomina en esos momentos, que será el románico. Este mapa que tenemos aquí es de Miguel Ángel García Guinea y se ve muy bien esto que estoy explicando, que es esa concentración de románico en la zona norte de Palencia. Estos son aproximadamente unos 80 kilómetros que concentran la zona de Santullán, Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campo y La Ojeda. Tenemos restos que van desde iglesias completas románicas hasta simples columnas. Se ha calculado que hay en torno a algo más de 150 restos. Otro aspecto que tiene mucho que ver en esta concentración de románico es que entre los años 1150 y 1230 se calcula que se construyen el 80% de esas iglesias, coincidiendo con el reinado de este monarca que tenemos aquí, que es Alfonso VII, y sobre todo durante el reinado de Alfonso VIII. Será el buen reinado de este monarca, de Alfonso VIII, el que provoca un desarrollo económico que va a desembocar en un clima de optimismo que se va a canalizar en esa fiebre constructiva. Y por último, otra de las causas que quiero destacar, que señala un poco esa concentración de románico en el norte de Palencia, es que mientras en los grandes pueblos que tenían capacidad económica aceptaban las nuevas corrientes constructivas, por ejemplo de época gótica, los pueblos del norte no tienen el suficiente dinero para adaptar su iglesia románica a la nueva inventiva que llega. Por ejemplo, Vallespinosa de Aguilar es un pueblo muy pequeñito que tiene una iglesia románica. Cuando llega el gótico, el pueblo no tiene la suficiente capacidad económica para reformar su iglesia y entonces la siguen utilizando hasta la actualidad. Villalcázar de Siga es el ejemplo que he puesto, es un pueblo que tiene ya mayor capacidad económica, entonces su iglesia románica la van a ir adaptando poco a poco conforme viene el gótico añadiendo toda esa estructura aledaña. Estas son esas causas muy resumidas que explicarían ese fenómeno, una situación de optimismo, un crecimiento económico, un buen reinado, la situación de Palencia, el Camino de Santiago. Todo eso explicaría un poco el fenómeno del románico.
La segunda parte sería explicar aquellas cosas que convierten el románico de Palencia en un ejemplo único. Por ejemplo, en primer lugar, encontramos ejemplos espectaculares de eremitismo rupestre. Si ustedes lo habrán visitado, tenemos ejemplos en Villacibio, en Villarén de Valdivia, y este ejemplo espectacular de la iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga. La iglesia de Olleros es un ejemplo espectacular, es un edificio atípico. Cuando nos acercamos, bueno, pues sabemos que hay una iglesia por esa pequeña espadaña que hay arriba. Es un templo que comienza a proyectarse en el siglo X y que se va a ir ampliando posteriormente ya en el siglo XII. En el interior, como vemos, tiene 2 naves con sus correspondientes capillas y la luz llega a través de esos ventanales situados en una de las paredes. Es un templo que tiene una decoración muy escasa, pero eso no ha evitado que se la llegue a calificar como la basílica del eremitismo rupestre. Un ejemplo sin duda único en la provincia. Luego en Palencia también contamos con uno de los ejemplos más antiguos de románico, que es la ermita de San Pelayo, que bueno, ahora no me voy a detener a hablar mucho de ella porque hablaré luego de ella a raíz de la iniciativa que hemos llevado a cabo. También tenemos grandes ejemplos de pinturas murales, como lo que podemos ver en San Cebrián o el ejemplo que vemos en la ermita de Santa Eulalia de Barrio Santa María. En la ermita de Santa Eulalia nos encontramos en la zona del ábside un pantocrátor y en las paredes del presbiterio tenemos a un lado la representación del cielo y a otro lado la representación del infierno, que es esta que tenemos aquí en la imagen, donde vemos, ¿no?, a esos demonios que están cogiendo a los condenados a punto de meterles en esas grandes ollas de agua hirviendo. Y sin duda el ejemplo más espectacular es el que se conserva en la ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda, que es quizás el más relevante del románico castellano-leonés. El maestro de Perazancas utiliza una paleta de colores muy básica, utiliza el rojo, el amarillo, el verde y añade colores secundarios como por ejemplo el siena o el azul, y utiliza el negro, pues como sabemos, ¿no?, para perfilar esos rasgos anatómicos. Eso no evita que sean pinturas de gran expresividad. A la hora, bueno, de los temas que aparecen decorados tenemos lo mismo en la zona de la bóveda, ese pantocrátor con los tetamorfos, aquí bastante ya desaparecido. En la zona intermedia tendríamos esa unión entre el cielo y la tierra que aparecería representada por los apóstoles y los santos, y ya por último, que es la imagen esa de ahí, tendríamos la representación de la vida terrenal, de la vida cotidiana en ese calendario. Bueno, como vemos están en un estado bastante pésimo, pero son unas pinturas espectaculares. En Palencia, como he dicho antes, en un radio de unos 40 kilómetros aproximadamente, tenemos 4 grandes monasterios. Uno de ellos es el monasterio de San Andrés de Arroyo, que si alguno de ustedes han estado, se encuentra pues, en un remanso de paz y tranquilidad, y cobija en su interior quizás uno de los claustros más espectaculares del románico, yo diría, de España, ¿no?, que es este que tenemos en la diapositiva. Sobre todo lo que llama la atención de este claustro es esa columna situada en el ángulo noroeste, que tiene una decoración, bueno, maravillosa, de ese capitel vegetal con la técnica del trépano perfectamente, que se ve al aire, que podemos introducir la mano y está hueco, y luego ese fuste decorado con esas plantas de nenúfares. Esta pieza, ¿no?, debido a esa naturalidad, la perfección y la maestría que tiene en su tallado, pues ha sido catalogada pues, como uno de los ejemplos más elegantes. Después tenemos el monasterio de Santa María la Real, que todos ustedes conocerán, que es la sede el Centro de Estudios del Románico, así que tampoco me voy a detener mucho más. La historia, bueno, es un monasterio que sufrió mucho y ya en el siglo XX se fue restaurando hasta convertirse en la actualidad en un instituto de enseñanza secundaria, y en esa sede de estudios del románico donde se encuentra el Museo del Rom. El tercer ejemplo es el monasterio de Santa María de Mave, que es también considerado una de las grandes joyas del románico monástico de Castilla y León. Sobre todo destaca la portada, pero bueno, a mí lo que más me suele llamar la atención es la zona de los ábsides, que demuestran muy bien esa idea del románico en esta zona. Y el cuarto ejemplo que he traído es la iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos, que es el resto que queda de lo que fue un antiguo monasterio, que era el Real Monasterio de Freiras Comendadoras de Santiago.
Es un ejemplo de románico muy equilibrado, como pueden ver, ¿no? Una nave con el crucero, esa linterna, los 3 ábsides semicirculares y la típica espadaña que también caracteriza un poco el románico de Palencia, que da más si cabe monumentalidad al edificio. El románico de Palencia cuenta también con un gran número de pilas bautismales. Una de las que más destaca es este ejemplo que tengo aquí en la imagen, que es la de Colmenares de Ojeda. Se trata del resto principal que queda de una antigua iglesia románica que fue sustituida por el edificio actual, y es un excelente ejemplo de escultura medieval, además de ser uno de los mejores de su estilo en España. Se trata de una pila de piedra historiada y llama la atención los temas decorativos que utilizó el maestro. En primer lugar, tenemos la resurrección de Cristo por uno de los lados, tenemos otras escenas de más difícil interpretación y luego tenemos un bautismo. Llama la atención porque el maestro sigue los típicos cánones románicos de las figuras, pero intenta individualizarlas, intenta dotarlas de un detalle singular a cada una de ellas para marcar los personajes. Además, como he dicho, los temas que aparecen no son muy típicos en el románico y sobre todo en una pila bautismal, que es de un bautismo en el que vemos aquí al padre que lleva al hijo en brazos para bautizarle en la pila. También tenemos altares. De la Colegiata de San Salvador de Cantamuda quizás sea uno de los más espectaculares que quedan. Vemos 7 columnas decoradas con temas vegetales, esas cabezas y esa especie de cuerdas que nos recuerdan un poco a ese arte asturiano. Quizás, yo creo que en Palencia, altar como tal, que se conserve de esta categoría, probablemente sea el único. En cuanto a iconografía, he querido destacar de aquí, que es una representación del maestro constructor en la portada de la iglesia de Revilla de Santullán. ¿Por qué lo he destacado? Porque es un ejemplo también prácticamente único. El maestro, la idea general que hay del románico es que los maestros son anónimos, que ellos hacen su obra, la acaban y se van, y no dejan constancia escrita de quién la ha realizado. Pero nos vamos dando cuenta de que aparecen epígrafes en los que aparece el maestro, y aquí en este caso el maestro no solamente pone su nombre, sino que encima se retrata a sí mismo, y es el ejemplo que tenemos en la iglesia de Revilla de Santullán, donde vemos al maestro con el cincel en la mano, la maza, y al lado, que parece que se está girando hacia el libro de modelos, y encima, para más INRI, ha puesto el epígrafe que dice Michaelis me fecit, Miguel me hizo. Es un ejemplo, como he dicho, único, porque también nos permite ver, al saber que él trabajó en esta iglesia, luego podemos ir viendo por dónde más pudo trabajar al ir haciendo las comparaciones estilísticas. Por lo que para los especialistas de románico se convierte en un ejemplar muy, muy importante. Otra representación iconográfica bastante inusual en la provincia de Palencia es la del calendario agrícola, que aparece en pintura, como hemos visto antes, en la ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda, y que en piedra solo se ha conservado en la ermita de Santa Cecilia de Vallespinosa Aguilar. Como ven, es un capitel bastante deteriorado y es un capitel que ha tenido varias interpretaciones a lo largo del tiempo. Primero se pensó que podía ser una representación de músicos, porque como la iglesia estaba dedicada a Santa Cecilia, que era la patrona de los músicos, que podían ser músicos. Luego se pensó que si eran ángeles portando los instrumentos de la Pasión de Cristo. Y la última teoría, que tiene más peso, es la que estaríamos ante un calendario agrícola incompleto, porque si se dan cuenta solamente hay 8 personajes. ¿Qué es lo que ha llevado a pensar que es un calendario? Pues sobre todo el personaje sexto que tienen ahí, que sería la representación de diciembre, que es el banquete de la Navidad. Si se dan cuenta, a los pies tiene un cuadrado, que sería la mesa, se ven los panes redondos, al lado casi desaparecida hay una figura que está sirviendo la mesa, y el señor, que está decapitado, se le ve la mano donde estaría haciendo el signo de bendición de la mesa. Eso es lo que ha llevado a pensar que estaríamos ante la representación del calendario. Al lado aparece enero. Enero se le suele representar como un señor mayor con las piernas abiertas en actitud de calentarse, y sabemos que es enero por la posición de la pierna, no sé si la verán desde ahí, que indica que están las dos abiertas en forma de
Déu. Como he dicho, es un capitel que está en un estado bastante pésimo, pero que sería también un ejemplo de iconografía única en la provincia de Palencia. Bueno, aquí he expuesto brevemente que considero que son los detalles que hacen a este románico del norte de Palencia único. Probablemente haya muchos más, pero he querido destacar aquí los más importantes. Y ya, abandonando un poco y explicando que hemos explicado dónde reside la importancia del románico palentino, intento explicar por qué de esa concentración y por qué le consideramos un ejemplar único. Vamos a dar un giro y hablar un poco de las iniciativas que hemos emprendido desde la huella románica. Bueno, como la primera por lo que empezó un poco todo esto fue una iniciativa que arrancó por la conservación y la restauración del ábside de esa ermita de San Pelayo que hemos visto antes. Por situar un poco a la gente, si no sabe muy bien de qué va el tema, el día 19 de junio los medios de comunicación se hacían eco de una noticia que decía que la Junta de Castilla y León había desestimado la propuesta de ley presentada por los procuradores socialistas en la cual se pedía la restauración de ese ábside de la ermita de San Pelayo. La negativa llegó por parte del parlamentario palentino y alcalde de Guardo, que es Juan Jesús Blanco, que consideraba que se había invertido mucho dinero en la ermita de San Pelayo como para seguir haciéndolo, a pesar de que esa ermita llevaba apuntalada por vigas de madera 5 años, o sea, 5 años, que es un tiempo, consideramos, más que suficiente como para haber hecho algo. Es cierto que mucha gente igual desconoce la importancia de este templo. El ábside de la ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda es el resto románico más antiguo que tenemos en Palencia. Data del siglo XI, como así lo demuestra una lápida de consagración que se conserva todavía, en la que se nos dice que fue el abad Pelayo el que levantó ese ábside en honor de su propio santo, en el año 1077, durante el reinado de Alfonso VI. Esto también la convierte en un ejemplar único porque son muy pocas las iglesias que tienen lápidas de consagración, que además nos permiten ubicarla en el tiempo. Pero sin duda el interés de esta iglesia está en su ábside, que sería uno de los primeros ejemplos de románico en Palencia y además un ejemplo del románico lombardo, que es único también en la provincia de Palencia, el único resto que tenemos. Todo ello pues, hace de esta ermita de San Pelayo un modelo de estudio importante para los especialistas del románico y que sirve mejor para comprender cómo entra el románico y luego cómo se va a difundir. A su vez, la ermita de San Pelayo cuenta con 2 capiteles prerrománicos, que serían estos dos de la portada, que sujetan el arco de medio punto, que probablemente fueran de una edificación anterior. Y lo más relevante es esas pinturas de las que he hablado antes, que conforman la muestra pictórica quizás más relevante del románico castellano-leonés, que son el ejemplo más antiguo en pintura que tenemos en la provincia de Palencia, datadas en el siglo XII, y entre las que tenemos un tema decorativo, como también he dicho, poco habitual, que es el del calendario agrícola. Por lo cual, si llega a caerse el ábside, se podría volver a reconstruir con la piedra, pero las pinturas se perderían para siempre. Las autoridades competentes pues parece que se habían olvidado un poco de la importancia que tenía este edificio. Incluso llegaron a burlarse de la continua defensa que hacíamos del patrimonio en época de crisis. Nosotros entendemos la inversión en patrimonio no como un gasto, sino como una inversión generadora de desarrollo y riqueza en una zona que es la de Palencia, que, vamos a ser sinceros, es una de las más deprimidas demográficamente hablando, ¿no? Entonces entendemos que es una manera la de invertir en patrimonio, de generar empleo, sobre todo para la gente joven. Entonces, explicando ya un poco la importancia de este ábside, y nosotros siendo conscientes de esta importancia y viendo esa noticia en la que se desestimaba la restauración, pues lanzamos desde la Huella Románica una recogida de firmas a través del canal Change.org. Llegamos a conseguir más de 600 y en nuestra lucha conseguimos también que se introdujera esta ermita dentro de la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra, así como que diferentes medios de comunicación como la SER o el Norte de Castilla se hicieran eco de la situación en la que se encontraba el ábside. Incluso preparamos una convocatoria en la que nuestra idea era pues, reunir a gente especialista en el tema y aficionada al románico a que se acercaran a Perazancas para demostrar a las autoridades que había gente preocupada por el ábside.
¿Qué pasó? Que justo 5 días antes de la convocatoria recibimos la noticia de que la Junta se había retractado y había decidido restaurar el ábside. ¿Ellos qué decían en la noticia? Pues que la Junta de Castilla y León siempre había estado muy interesada en ese ábside, habían hecho muchas labores, trabajos, llegaban a decir como no visibles al ojo humano, que habían estado trabajando en la ermita, pero que habían invertido mucho dinero y consideraban ellos que en ese momento no había que restaurarla, pero apenas un mes después sí que había que restaurarla. La noticia dice que tienen previsto invertir 165.000 euros. Vamos, dijeron que la obra iba a empezar a finales de septiembre, estamos en noviembre, no han empezado, sabemos que bueno, el proceso es lento, ya han adjudicado la obra a una empresa y esperamos que cuando pasen un poco más los meses de frío empiecen las obras de restauración, que van a consistir sobre todo en el desmontaje de la actual cubierta del ábside y la sustitución por una nueva, el atiratamiento del muro del hastial y la adecuación del entorno inmediato. ¿Qué pasa? Que el entorno donde está hecha la ermita de Santa Cecilia es muy endeble. Cerca hay un arroyo y entonces sufre que se pueda caer la iglesia por el terreno. Ellos lo que dicen es que han invertido dinero sobre todo en examinar el terreno para ver qué falla. Pero bueno, nuestra idea es seguir, si vemos que no llevan a cabo la restauración, pues seguir dando guerra para que se fijen y entiendan que para nosotros es muy importante este ejemplo de románico en Palencia y consideramos que también en Castilla y León. Y la segunda iniciativa, después de esta de Perazancas, que estamos llevando a cabo y hemos conseguido en parte, es la de la conservación de la iglesia y la necrópolis de Quintanilla de la Berzosa. Por situar un poco, Quintanilla de la Berzosa era un pueblo que se llevó las aguas del pantano cuando se construyó y de ese pueblo el único resto que queda es su iglesia, que se sitúa en un altozano. La iglesia es de origen románico, conservándose de esta época la espadaña, unos canecillos que han sido utilizados posteriormente como capiteles, algunas arquivoltas y los pies de la iglesia. Tras varios años también esperando a que alguien hiciera algo y viendo que la situación pues, no iba a cambiar, lanzamos esta iniciativa desde la huella románica. En primer lugar, la iglesia de San Martín de Quintanilla y su necrópolis no entran dentro de ninguna ruta de románico, lo que entendemos se debe a la dificultad por acceder a ella. Por contarles un poco, si ustedes van por la zona esta de Aguilar, pasan la zona del camping y van buscando, por ejemplo, Valle Espinoso o Barrio Santa María, a esta iglesia no la van a ver, la van a dejar de lado y si van con un objetivo fijo no la van a ver. Si de pronto se dan cuenta de que hay una iglesia, van a tener la dificultad de aparcar el coche, porque no hay forma posible de hacerlo. Lo van a tener que dejar en el arcén de la carretera, con el peligro que eso supone, puesto que es una carretera muy transitada, ya que une lo que es la Ojeda con Aguilar. Aparcan el coche y se encuentran con otro obstáculo, y es que el acceso está vallado, por lo que tampoco se puede acceder fácilmente. Pero bueno, nosotros accedemos y nos encontramos con otro obstáculo más, y es que el ganado pasta libremente por los alrededores de la iglesia, dejando por todos lados excremento e incluso entrando en el propio pórtico. Consiguen ustedes llegar y lo que se encuentran es con una especie de verja que parece ser que hace la función de impedir la entrada del ganado, que no es así para nada. Llegan a mano izquierda y tienen esa puerta de ahí que conduce al cementerio, que está repleto de maleza, por lo que tampoco se puede entrar. Dan una vuelta alrededor de la iglesia y ven que la pared del cementerio está a punto de caerse, que la maleza llega hasta la altura del tejado y está entrando por los cortafuertes, que es este que tenemos aquí, que les está tirando literalmente, y se acercan a la necrópolis, que también está tomada por restos de hierba y maleza. Viendo esta situación en la que nos encontramos, decidimos preparar pues, un proyecto. Nosotros lo que pedimos en un primer momento es que se la incluya dentro de las rutas de románico, porque consideramos que es de gran importancia, porque como ya dijo García Guinea, es un monumento muy interesante, ya que permite ver ese choque entre la idea constructiva románica y la idea constructiva gótica. Pero no solamente hay que destacar el edificio, sino también el entorno. La primera diapositiva que tenemos es una visión del embalse de Aguilar y de la montaña palentina que se ve desde la propia iglesia. Y también la necrópolis, porque tenemos esa necrópolis de tumbas antropomorfas escapadas en la piedra.
Solicitamos que se acondicionen los accesos facilitando a la gente el poder aparcar, no ya el de llegar, que bueno, entendemos que no van a hacernos un camino, pero sí el de que la gente pueda llegar con el coche, dejarle en un sitio y acercarse andando sin el peligro de dejarle a orillas de la carretera. De la misma manera, también pedimos que se quite ese alambrado, ese vallado que ha debido poner un ganadero de la zona y que se ponga bordeando a la iglesia, impidiendo la entrada del ganado, porque si esto es un edificio de la iglesia, o sea, no entendemos cómo se permite que esté en esas condiciones, que paste el ganado, que dejen sus excrementos y que esté tan abandonado. ¿Qué hemos conseguido hasta el momento? Hemos conseguido que se ponga una puerta en la entrada del cementerio, porque ese cementerio, la gente que vivía antes en Quintanilla, mucha gente ahora vive en Aguilar y no pueden ir a rendir culto a sus familiares porque el cementerio se encuentra en unas condiciones que dan auténtica vergüenza, que es como lo que tenemos ahí. Entonces hemos conseguido que se ponga una puerta para evitar que entre el ganado al cementerio y por lo menos para que la gente pueda acudir a honrar a sus muertos. Hemos conseguido también que se quite esa maleza que estaba afectando al edificio, tirando los contrafuertes y alguna de las piedras de la espadaña, que se quite la maleza de la necrópolis, y estamos en vías de que se ponga por lo menos una señalización, porque se dan cuenta, ese es el cartel que se conserva en la iglesia de Quintanilla, que pertenece a una restauración que se hizo hace 25 años por parte de la Fundación Santa María la Real, que tenía también como objetivo consolidar un poco la estructura de la iglesia. Hace 25 años se hizo esa restauración y la iglesia a día de hoy sigue estando igual que en esa época o incluso peor, totalmente abandonada. El hecho de que sea una iglesia que no forme parte ya de un pueblo no quiere decir que no la tengamos en cuenta, porque es el resto que nos queda de ese pueblo que existió y que nos va a permitir a la gente que conocemos, que queremos investigar el románico, acercarnos mejor a él. Bueno, a través de este repaso hemos querido acercaros un poco el románico del norte de Palencia. A pesar de que en los últimos años se ha trabajado por otorgarle la posición que se merece, consideramos que todavía hay que hacer mucho trabajo. Los que amamos el románico, sin duda vamos a continuar luchando por conservarle, difundirle y sobre todo por descubrir al resto del mundo los tesoros que tenemos en Palencia.